En esta noche nos acompaña el académico, analista del conflicto del Medio Oriente, quien nos dará una lectura de la ofensiva militar desplegada por el ejército israelí desde el pasado 8 de julio en la Franja de Gaza. Se trata del docente Felipe Medina, quien está con nosotros. ¿Qué podemos decir, señor Medina? Muy buenas noches, del saldo que deja hoy esta ofensiva militar de más de 167 muertos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el saldo sencillamente es aterrador. Otra vez más el Estado de Israel nos muestra su peor cara, masacrando civiles. Como lo dice las Naciones Unidas, más de 3/4 del total de los heridos son civiles, entre ellos mujeres, ancianos, mujeres embarazadas. Agreguémosle también instituciones que deberían ser protegidas como las escuelas, hospitales. Y esto es algo que va a seguir, lo ha dicho el mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Dice, esto es una operación de larga duración, esto es una operación que se va a ampliar al lado también marítimo y también en la parte terrestre. Entonces, es hora que la comunidad internacional se pronuncie ante semejantes hechos atroces, que ya se ha convertido en un genocidio. Ya hemos pasado por muchísimas masacres, pero es hora que todos los pueblos del mundo se solidaricen con la causa del pueblo palestino. Sí, señor Medina, usted como estudioso del tema geopolítico y de este conflicto entre Israel y Palestina, ¿qué tanto ánimo considera tiene Israel de llegar a un acercamiento, a un real proceso de paz? Bueno, la verdad soy muy escéptico. El Estado de Israel durante 67 años, desde su fundación, nos ha mostrado solamente los crímenes, acciones violentas, de lo que puede ser capaz. Yo estoy convencido de que ellos no quieren la paz, más allá de la discusión interna que tengan, si es más radical o no Benjamín Netanyahu. Pienso yo que esto es una ofensiva más que muestra cómo es de violento el cuarto, quinto ejército más fuerte del mundo frente a una población que está armada con piedras, con palos en su mayoría, y que también ha pasado por una operación como fue Operación Plomo Fundido en el año 2008, donde el saldo fue 1.415 civiles asesinados. Soy muy escéptico porque sencillamente las Naciones Unidas no se han pronunciado fuerte y no han condenado vehementemente al Estado de Israel. Y además los Estados Unidos están apoyando al Estado de Israel, por supuesto con dinero, con armas, y Palestina está sola. ¿Por qué el papel de Naciones Unidas no ha pasado en la historia de este conflicto entre Israel y Palestina de solamente algunos pronunciamientos y en temas ya mucho más prácticos no se manifiesta? Yo quiero decirle a la audiencia que existen más de 67, tal vez 70 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenan o exigen actos del Estado de Israel, y que obviamente se ha quedado como una letra muerta. Además de que resaltar el papel de las Naciones Unidas en la creación del Estado de Israel encima de la tierra palestina. Es que recordémosle a la audiencia que esto se trata de una ocupación de un territorio que data desde el año 1945 y un poco antes, y por eso las mismas Naciones Unidas no pueden hacer nada, son parte del problema. Señor Medina, las imágenes que se conocen, el historial de esta guerra, de este conflicto, lamentablemente tiene un protagonista que cae bajo el fuego cruzado, el fuego de las dos partes, y son los niños. Hablemos un poco de esta situación. Bueno, lo primero que son imágenes verídicas. Hay gente malintencionada que ha tachado de falsas estas imágenes, lo cual está alejado de la realidad. Yo tuve la oportunidad de estar en Palestina, no en la Franja de Gaza, pero he conocido muchas personas que me han contado cómo es la niñez en Palestina. Y si usted me pregunta cómo es, sencillamente le tengo que responder que no existe tal niñez palestina. Cuando a usted le matan a su papá, le matan a su mamá, a sus abuelos, a sus hermanos, ese niño, tal vez de 9, 10, 15 años, tiene que rápidamente madurar, pasar por esa etapa de la niñez para buscar el sustento, buscar cómo va a vivir, y se va a tener que olvidar de la parte de educación, que es otro problema también muy grave, que no es culpa del gobierno palestino, ni mucho menos. Todo es culpa de la ocupación. Sí, podríamos decir que este es uno de los momentos más críticos en la historia del conflicto. Bueno, algunos autores lo han señalado, pero yo me quedo con la frase que dijo don Said Makhlouf,
ese palestino que reside aquí, un sobreviviente de la Nakba, y la Nakba es esa limpieza étnica que afrontó el pueblo palestino, la catástrofe que afrontó el pueblo palestino cuando el Estado de Israel se fundó y quiso formar lo que se llama hoy el Estado de Israel, que fue mediante una limpieza étnica, ¿no? Desde el año 45 y un poco antes fueron destruyendo las aldeas palestinas, desplazando a la gente. Por eso es que ustedes ven palestinos aquí en Colombia. No es porque ellos hayan querido conocer Colombia, sino precisamente porque son desplazados o con ocasión de una limpieza étnica. Para mí ese es el hecho mayor, histórico, que provoca todo este problema, y estas operaciones lo que van mostrando es que el problema va a continuar hasta que desaparezca el pueblo palestino. Señor Medina, para finalizar, porque el tiempo lamentablemente apremia lo que viene ahora, ¿cuál cree usted va a ser la evolución después de conocerse estas lamentables noticias de 167 muertos como consecuencia del conflicto? Bueno, ya lo he dicho,